Mis amados amigos, mis queridos hermanos, a todos, que el Señor les bendiga. Permítame saludarles en el nombre del Señor Jesús, esperando hallarles como siempre, gozando de la bendición de Dios. Les saluda el pastor José Humberto Gallego. Quiero darle mis números telefónicos por si de pronto en algún momento usted necesita comunicarse conmigo. 311-325-1203 o 300-623-6813. Leemos la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, versos 18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a ella, para que sus obras no sean reprendidas. Dios poderoso, aquí estamos otra vez con el único fin de anunciar tu palabra, esperando que obres en la conciencia, en la vida de todo aquel que la escucha. Sabemos que la salvación es un regalo, pero que hay que aceptarlo, hay que creerlo, hay que obedecer. Y solo tú, Señor, puedes cambiar la vida de cada persona con esta bendita verdad. Habla pues a la conciencia, al corazón de los que oyen, para que puedan ser salvos y escapar del castigo eterno, escapar de la ira tuya, porque solo tú eres el que salvas, no hay otro. Señor, sabemos que no hay otro. Y aquí estamos pues para anunciar esta verdad, confiando en tu bendita y santa misericordia. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, cuando alguien comete un delito y es detenido por las autoridades, él siempre dice, no, yo no hice nada. Y se justifica, a pesar de que esa persona sabe que sí cometió tal acción. ¿Qué espera ella o qué espera él? Que no lo acusen, que no lo lleven a prisión, que no lo condenen. Pero la Biblia dice, nada hay escondido que no haya de saberse, ni oculto que no haya de ser manifestado. El tema de hoy se titula Verdades que duelen. Entonces, acabamos de leer en donde la palabra del Señor dice que el que en él cree, en el Señor Jesús, dice, no es condenado. Esto es lo que le duele a muchas personas cuando hablamos esta verdad. Y por lo general siempre la gente se pregunta por qué los evangélicos nos condenan. A ver, no somos nosotros. Le estamos leyendo, le estamos mostrando, porque le citamos la Biblia a cada persona para que se dé cuenta qué es lo que Dios declara en su palabra. Repito, no somos nosotros. Es la palabra de Dios la que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado más negro, más horrendo, más grande ante Dios es no creer en el sacrificio que el Señor hizo allí en la cruz. Entonces, la gente siempre se enoja cuando les tocamos de estos temas, cuando les tocamos estos temas. ¿Por qué? Porque es una verdad que duele. Sí, señor. Pero repito, nosotros no podemos quedarnos callados.
A la mayoría de personas les fastidia cuando hablamos de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos quieren oír un evangelio acomodado, un evangelio moderno, un evangelio barato, al amaño de cada uno. Y nosotros no podemos hacer tal cosa, porque sabemos para dónde van los que practican el pecado. Y lo que Dios quiere es que esa gente no vaya a condenación. Pero a algunos predicadores les da terror, les da miedo hablar de esto. Porque dice, no, es que me echo la gente encima. Es que la gente me va a coger odio. Es que se van a ir de la iglesia y me van a dejar solo. Pues déjeme decirle, mi querido pastor amigo, que si usted no hace lo que la Biblia enseña, se va a perder usted con todos los que lo están siguiendo. ¿Por qué? Estamos llamados a predicar la verdad, a pocos o a muchos, pero estamos llamados a eso o a esto. Ahora, la Biblia dice, y esta es la condenación. ¿Cuál? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La razón, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a ella para que sus obras no sean reprendidas. Repito, no estamos condenando a nadie. Estamos diciéndole lo que Dios declara en su palabra. Por eso siempre citamos la escritura. ¿Por qué? Porque ella es la que habla. Por allí en el Antiguo Testamento, en el Salmo capítulo número 9, versículo 17, escuche una verdad que duele. Aquí dice, los malos serán trasladados al infierno, al Seol, al sepulcro, al Hades, al Gehenna, como usted lo quiera llamar. Dice, todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos serán trasladados al Seol, o sea, al infierno, al Hades, al Gehenna. Dice, todos los que se olvidan de Dios. ¿Y quiénes son los que se olvidan de Dios? Los que no lo tienen en cuenta para nada. Viven su vida al amaño, no quieren que se les diga nada. Cuando se les habla del perdón, de la salvación, del evangelio, se ponen bravos o dicen yo no creo en esas cosas. Bueno, ahora, en el Salmo capítulo número 7, versículo 11 y 12, otra verdad que duele. Allí dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Le va a pagar a cada uno conforme a su obra. Y dice, y ese Dios que es juez justo está airado contra el impío, o sea, contra el pecador. ¿Cuándo? Todos los días, de domingo a domingo, los 12 meses del año, los 365 días. Dios está airado contra el pecador todos los días. Dice, si ese pecador no se arrepiente, entonces el Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Otra verdad que duele. Pero déjeme decirle, Dios habla de esa manera porque no quiere que usted se pierda. La Biblia dice, y al que sabe hacer lo malo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, se requiere despertar la conciencia, que uno se dé cuenta en sí que es malo para evitarlo. Porque
De otra manera se perderá sin saberse por qué. Pero repito, Dios habla siempre a la conciencia de cada persona. Seguimos. Por allí, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 6, versículo número 9, en adelante, allí, escuche lo que dice la Sagrada Escritura. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Acá hay una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y comienza una pequeña lista. Ni los fornicarios. ¿Qué es fornicar? Relaciones íntimas entre una pareja que no son casados. Ni los idólatras. No solamente adorar imágenes, prenderle velas, sino todo lo que ocupe el primer lugar antes que a Dios es un ídolo. El dinero, la familia, el trabajo, el carro, etcétera, etcétera. Ni los adúlteros. ¿Qué es adulterar? Igual, una relación íntima de un hombre casado o una mujer casada con otra que no sea su propio esposo o su propia esposa. Ni los afeminados, aquellos hombres que se creen mujeres, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ahora, ¿qué es un ladrón? Alguien que roba. Pero ¿cuánto es la cantidad? Usted puede robarse, escúcheme esto, 100 pesos colombianos. Otro puede robarse 1.000.000.000. Y ambos ante Dios son ladrones, así como usted lo oye. Pero pastor, como los 100 pesos es un robo. Ante los hombres, 100 pesos no vale nada. 1.000.000.000 es bastante. Pero ante Dios es el mismo pecado. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está la sentencia. Heredarán el reino de Dios. Es una verdad que duele, porque la mayoría de personas hacen lo contrario a lo que está aquí. Fornican, son idólatras, son adúlteros, son afeminados u homosexuales, son gays, son ladrones, son avaros, son borrachos, son maldicientes, son estafadores, y dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, es una verdad que duele. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, verso 11 al 15, hay otra verdad que duele. Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escuche esto, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuche esto. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según hubieron obrado cuando estaban vivos. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Escuche, y fueron juzgados cada uno según hubo obrado. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hay gente que dice, no, es que uno se muere y ahí termina todo. No, usted y yo no vamos a morir y seremos un suculento manjar para los gusanos. Esta carne, este cuerpo físico, obvio se va a podrir.
Pero es que la carne no hereda el reino de Dios, es lo que hay por dentro. El espíritu es el que va a Dios, ese que está en tu cuerpo, ese es inmortal y lo espera la gloria si se arrepiente o el castigo si no lo hace. Allí dice que fueron juzgados cada uno por lo que estaba escrito en los libros. Todo lo que hacemos está registrado en un libro o unos libros. Y dice la escritura, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pastor, ¿y cómo me inscribo en el libro de la vida? Cuando la persona en sí decide convertirse a Dios y se aparta de toda iniquidad, automáticamente Dios lo inscribe en el libro de la vida. Pasa de los libros al libro. Eso sí, le toca permanecer fiel, andando de la mano de Dios, llueva, truene, relampaguee, pase hambre o esté lleno, téngalo todo, no tenga nada, esté enfermo o aliviado, triste o contento, permanecer en el camino. Porque el diablo coloca trampas y trabas. Pero cuando el hombre comienza a andar con Dios, Él lo fortalece para que llegue hasta el final. Entonces, son verdades que duelen. Espero, mi estimado oyente, que usted reflexione, que usted recapacite. Y si lo que dije de pronto le ofendió, no le pido disculpas, no, le digo, ponga cuidado, porque Dios le habla a su conciencia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y ojalá que esta palabra, en vez de hacerle mal, le haga un bien. Despierte a la realidad. Cristo viene por un pueblo que lo está esperando y usted está llamado también a ser salvo. Solo que debe de creerle a Dios. No le crea a los hombres, créale a Dios. Y si lo hace, tendrá mucho, mucho, mucho que ganar y muy poco que perder. Pero si no lo hace, será al contrario. Tendrá mucho, mucho que perder y poco que ganar. Tome la mejor decisión para el bien de su alma.